Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fuerza de fricción. Esta fuerza, como habíamos adelantado anteriormente, aparece como resultado del contacto entre dos superficies. Por ejemplo, un bloque apoyado sobre el piso. ¿A qué se debe esa fuerza de fricción? Fíjense que acá en esta gráfica se puede ver como una ampliación de esa línea, digamos, entre el contacto entre esas dos superficies. Lo que uno por ahí, de manera, no me sale ahora, a grande, o sea, a nivel macroscópico, o sea, a nivel de la vista, de los sentidos que nosotros observamos, podemos ver o decir que una superficie es lisa, pero si uno lo ve detenidamente a nivel ya microscópico, se puede llegar a observar esto que aparece como ampliado, ¿sí? Que en realidad lo que nosotros creemos que es liso, ¿sí? No lo es tanto. Entonces, fíjense que aparece dos colores acá. Un color sería lo que me está representando al bloque que está apoyado sobre esta parte gris, que sería el piso, por ejemplo. Entonces, lo que se observa a nivel microscópico es que, como les decía, eso que uno cree que es liso no lo es tanto. Entonces hay como puntos de contacto entre las dos superficies. Y justamente esos puntos en contacto generan, o se cree que generan, digamos, esa fuerza de fricción. Cuando uno quiere desplazar el bloque en esta superficie, tiene como que vencer esos puntos que están como unidos ahí, y eso es lo que hace que aparezca esta fuerza de oposición al movimiento. Esa fuerza de fricción, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, tiene dos leyes empíricas, que son las que están acá, que me dicen que es independiente esa fuerza de fricción del área de contacto, es decir, que no dependería del área de contacto, pero en límites amplios. Y a su vez que es proporcional a la fuerza normal, ¿sí? A mayor fuerza normal, mayor fuerza de fricción. ¿Qué es lo que aparece acá? Fíjense. Nosotros habíamos dicho anteriormente que cuando una superficie, un cuerpo está en contacto con una superficie, aparece una fuerza normal y una fuerza de fricción. ¿Sí? Estas dos que están acá. Esas en realidad, digamos, son parte o componentes de la fuerza de contacto que aparece acá inclinada. ¿Sí? Ahí lo dice, las fuerzas de fricción y la normal son las componentes reales de una sola fuerza de contacto, que es la que aparece aquí. Bien, nosotros cuando empujamos o tiramos, lo que hacemos es, digamos, vencer a esta, ¿no? Como dice la ley empírica, que es esa fuerza es proporcional a la fuerza normal, ¿sí? Vamos a ver cómo surge esta ecuación, ¿no? O sea, esta fuerza, fíjense que acá hay dos fuerzas de fricción, una denotada con S y otra con K. Esta fuerza de fricción es la que se llama fuerza de fricción estática, por eso la S, estática. ¿Cuándo está presente? Mientras el cuerpo esté quieto. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes la situación. Ustedes quieren mover un ropero, ¿sí? O un escritorio muy pesado. Bueno, ustedes aplican fuerza sobre ese ropero y no se mueve.
no logran desplazarlo. Bueno, quien está oponiéndose a la fuerza que ustedes están haciendo es justamente esa fuerza de fricción estática. ¿Debido a qué? A lo que vimos hace un ratito, a estos puntos de contacto entre las dos superficies, la del ropero y la del piso, por ejemplo. Tengo que vencer eso. Entonces, esa fuerza de fricción, como dijimos, es proporcional a la normal. Cuando uno habla de proporcionalidad, ¿sí? Para vincular las magnitudes y llegar a una igualdad, siempre se debe agregar una constante. En este caso, esa constante viene a ser el coeficiente de fricción estático, que está denotado acá con la letra griega. Esta no es una U, sino una mu, letra griega mu sub S. Coeficiente de fricción estático. Ese coeficiente depende, por eso está la tabla acá, de las superficies que estén en contacto. Por ejemplo, acero sobre acero, si este bloque fuera de acero y la superficie fuera de acero, el coeficiente sería este valor, 0,74. ¿Ven? O sea, pares de superficies en contacto me van a dar, digamos, o va a aparecer un determinado coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción se puede calcular experimentalmente. Y en la práctica ustedes van a ver un ejercicio en donde se lo pueden llegar a calcular, ¿no? Bueno, acá hay pares de superficies para los cuales está dado el coeficiente de fricción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay esta desigualdad? Bien, vamos a ver la que sigue y volvemos a esta diapositiva. Fíjense qué sucede acá. Vamos a ir de la situación A, en donde yo no tengo el cuerpo en reposo, apoyado sobre una superficie. Las dos fuerzas presentes son el peso, que le aplicaría la tierra, y la normal, que devolvería la superficie sobre el cuerpo. Cuando yo aplico la fuerza de tensión para tratar de moverlo, pero no se mueve el cuerpo, como dijimos hace un rato con el ropero, que yo lo empujo y no se mueve, lo que aparece entre la superficie de contacto, entre el cuerpo y el piso acá, es esa fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Yo voy a seguir aumentando esa fuerza de tensión, ¿sí? Pero todavía el cuerpo no se mueve. Es como que yo estoy empujando ese ropero, lo empujo con más fuerza y lo traigo a mi hermano y lo traigo a mi amigo y seguimos empujando y no pasa nada. Entonces esa fuerza de fricción, fíjense, va aumentando. Esto, fíjense que lo llevamos a este gráfico, ¿eh? Yo voy, a medida que pasa el tiempo, voy aplicando fuerza, 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 fuerza. En el eje Y o vertical está la fuerza y no pasa nada, no se mueve, no hay movimiento. ¿Sí? Entonces, esta fuerza de fricción es igual que la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Ven? Esto que está representado acá vendría a ser la fuerza esta de fricción, que coincide con la fuerza que yo aplico. Por eso no se mueve. Están las dos compensadas. Suma de fuerzas, 0. Equilibrio. Reposo, no hay movimiento. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en que yo voy a seguir aumentando tanto esta fuerza que voy a lograr vencer esta fuerza de fricción estática y el cuerpo va a comenzar a moverse. Ven que aquí aparece como un halo de naranjado, como que ya tiene velocidad. Entonces, este punto de fuerza máxima
me está representando el valor máximo que tiene esta fuerza de fricción, ¿sí? Justo antes de que comience el movimiento, previo a moverse. Una vez que yo logro mover ya el cuerpito acá o el ropero, sigue habiendo fuerza de fricción porque están en contacto el bloque y la superficie por donde se desplaza. Sigue habiendo, pero como ya el cuerpo se está moviendo, esa fuerza de fricción le vamos a llamar fuerza de fricción cinética o dinámica. Y esa fuerza de fricción, fíjense, es un poco más baja que el máximo valor que yo apliqué para poner en movimiento el cuerpo. Esto me representaría esta parte de la gráfica. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior. ¿Por qué me aparece este signo de desigualdad? Porque esa fuerza de fricción es variable, ¿sí? Y alcanza su valor máximo, o la igualdad se da en este valor máximo, que es cuando yo estoy justo a punto de producir el movimiento del cuerpo. Entonces, en ese momento ya desaparece la fricción estática y entra en acción la fricción dinámica o cinética, F sub K, que también es proporcional a la fuerza normal y también tiene su coeficiente de fricción, pero ahora ya no es estático, fíjense, sino cinético. Acá en la tabla aparecen para los pares de materiales, ¿sí?, ambos coeficientes. Fíjense que el coeficiente de fricción dinámico cinético es más chiquito que el estático. Bien. Bueno, entonces con esto cerraríamos el tema de fuerzas de fricción. Como les dije, en el práctico ustedes van a realizar un ejercicio que les va a permitir calcular el coeficiente de fricción, o sea, para que vean cómo se hace para sacar estos numeritos que están en la tabla. Vamos a pasar a continuación a explicar un poco de la dinámica del movimiento circular. Nosotros cuando vimos el movimiento circular, habíamos estudiado solamente el movimiento circular uniforme. ¿Qué me representaba este movimiento? ¿Qué características tenía? Que la trayectoria era una circunferencia, que el módulo de la velocidad no cambiaba, pero sí la dirección. Y eso implicaba que había una aceleración apuntando hacia el centro de esa circunferencia. Por eso es que recibía el nombre de aceleración centrípeta, ¿sí? Su dirección era radial, aparecía en el radio de la circunferencia, y su sentido era apuntando hacia el centro. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a agregar nosotros? Si ahora en esta unidad estamos estudiando las causas de ese movimiento, ¿sí?, es decir, las fuerzas, si nosotros tenemos una aceleración que está apuntando en dirección radial y hacia el centro de la circunferencia, esto significa que hay una fuerza que está provocando esa aceleración. Justamente esa fuerza tiene, como dijimos, como nos dice la segunda ley de Newton, la misma dirección que la aceleración. Entonces ahí esa fuerza neta también es radial y apuntando al centro de la circunferencia. Según la ley de Newton, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. En nuestro caso, como en el movimiento circular la aceleración es aceleración centrípeta o radial, simplemente vamos a multiplicar esa masa por la expresión de la aceleración radial, velocidad al cuadrado sobre r.
Acá hay un ejemplo de un trineo que está en movimiento circular uniforme. Fíjense que tiene una masa de 25 kilos. Está en una plataforma horizontal, sin fricción. Está unido a una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. ¿Ven? Entonces esos 5 metros vendrían a ser el radio de la circunferencia. Una vez que se le da un empujón, dice, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Si el trineo efectúa 5 revoluciones por minuto, calcule qué fuerza está actuando sobre la cuerda. Fíjense, si nos está diciendo que efectúa 5 revoluciones por minuto, lo que nosotros podemos calcular es el periodo del movimiento que habíamos dicho, si recuerdan, que era el tiempo que tardaba este cuerpito en hacer una vuelta o una revolución. Como acá me están diciendo que son 5 por cada 60 segundos, yo puedo decir que el periodo es 12 segundos, o sea, los 60 segundos dividido en las 5 revoluciones. Entonces, una vez que tengo el periodo, sabiendo el radio, puedo calcular la aceleración, como lo hace aquí. También se puede lograr lo mismo calculando la velocidad tangencial primero, como 2pi por radio sobre periodo, y luego la aceleración como b cuadrado sobre r, ¿ven? Se llega al mismo valor de aceleración. Para calcular esa fuerza que está actuando sobre la cuerda, según la ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Entonces multiplicamos los 25 kilos por esa aceleración y obtenemos la fuerza de tensión, digamos, que está sosteniendo a este trineo. Bien, y para ejemplificar esto también, les muestro estos ejemplos sobre el movimiento curvo en una ruta de un vehículo. Fíjense que la ruta es plana. Acá me dice el ejemplo, tomar una curva sin peralte. No sé si ustedes habrán observado en las rutas que las construyen con una determinada inclinación. Vamos a pasar a la otra diapositiva, que ahí es donde se ve un poco exagerado. Bueno, ahí. Esa inclinación, que por ahí en las pistas de bicicleta se ve un poco más, o de trineos. Bueno, nosotros no vamos a ver eso de trineos, pero en pistas de carrera se ve así, con una inclinación bastante, un ángulo de inclinación bastante grande. Pero en las rutas, si uno observa, tienen esta inclinación, pero no es tan exagerada como acá. Eso se llama peralte de la curva, ¿no? ¿Para qué me sirve eso? Fíjense, si la ruta no tiene peralte, o sea, si es plana, ¿sí? No está inclinada como en el caso este. Cuando un auto dobla, quiere tomar esa curva, ¿sí? La fuerza que está sosteniendo, digamos, para que no derrape o no salga, digamos, por la tangente, es la fuerza de fricción que aparece entre los neumáticos y la ruta, la calle, ¿no? Es esa fuerza que aparece acá. Y las otras fuerzas que estarían actuando son la fuerza normal que le aplicaría la calle al auto y el peso que le aplica la tierra al auto, ¿sí? Bien, entonces si nosotros hacemos un análisis acá de las leyes de Newton, según la dirección horizontal, yo solamente tengo la fuerza de fricción, fíjense, estática. ¿Por qué es estática?
porque el auto no se va a mover en esa dirección radial. Se mueve en dirección de la trayectoria circular, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción, esa es igual a la masa por la aceleración radial, y según la dirección vertical, la suma de estas dos tiene que ser 0 porque el auto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces, de estas dos ecuaciones, fíjense, despejando acá la fuerza normal, que me daría que es igual al peso, a m por g, y reemplazando acá en fuerza de fricción, que nosotros habíamos visto hace un rato que era coeficiente de fricción por normal, ¿verdad? Podemos despejar la velocidad, ¿sí?, que puede llevar ese vehículo al tomar la curva como máximo, ¿sí? Si yo despejo esto, puedo simplificar las masas acá y me da que depende, fíjense, del coeficiente de fricción entre los neumáticos y la ruta, ¿sí? A su vez también del radio, ¿no? De la ruta, de la curva que estamos tomando. Entonces acá, para valores, digamos, reales, un coeficiente de 0,96 y un radio de 230 metros, fíjense que la velocidad máxima que puede tomar un vehículo para no salirse de la ruta es de 47 metros por segundo. Si a eso lo multiplicamos por 3,6, me da aproximadamente 170 kilómetros por hora. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Si llega a haber lluvia o si llega a haber nieve, ¿no es cierto? Cae nieve, fíjense que la velocidad depende del coeficiente de fricción. Si llega a haber nieve acá o hielo, o llega a helar, por ejemplo, para el lado de la costa, acá en La Rioja, este coeficiente se reduce. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad con que yo debo tomar esa curva es mucho menor. O sea, la desventaja que tiene una curva que no esté peraltada es que justamente la velocidad va a depender del coeficiente de fricción. Y si llega a estar mojado o llega a haber hielo, ese coeficiente se modifica y ya la velocidad con que yo tomo la curva no va a ser la misma, ¿sí? Estos 47 metros por segundo, 170 kilómetros por hora serían en condiciones ideales, ¿no? O sea, que no haya hielo ni nada de eso. En cambio, cuando uno hace o construyen los ingenieros civiles las curvas con peralte, ¿sí? Lo que se logra, digamos, con esto es que ya la velocidad con que se toma la curva no dependa del coeficiente de fricción. Es decir, que si hay hielo, agua, lo que sea, no va a depender de eso. Bueno, acá en el ejemplo, lo que se presenta justamente es qué ángulo le podríamos dar a esa curva para una velocidad. A ver, esperen que lo bajo. Para una velocidad dada, ¿no? Por ejemplo, para 25 metros por segundo, ¿de qué ángulo tendría que construir yo el peralte de esa curva para soportar, digamos, o para que no tenga problema en el giro a esa velocidad? Entonces, si nosotros observamos aquí, tenemos
la fuerza normal, recuerden que es perpendicular a la superficie, así aparecería acá. Acá los ejes están tomados en el sentido tradicional, el X y el Y, entonces lo que se va a descomponer en los ejes va a ser justamente esta fuerza normal. Normal por el seno en X y normal por el coseno en Y. ¿Por qué? Porque beta, ese ángulo, está tomado respecto de la vertical. Entonces, planteando de nuevo la segunda ley de Newton para el movimiento circular, según X tengo solamente esta fuerza, igual a masa por aceleración radial, o centrípeta, y en Y tengo la componente de la normal y el peso igual a 0, porque no se mueve en esa dirección el vehículo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá dividimos ecuación 1 en 2, lo que obtengo es la tangente del ángulo beta. ¿Sí? Tangente del ángulo beta, que sería aceleración, esto pasaría al segundo miembro, masa con masa se va, y me quedaría aceleración radial sobre g. Si reemplazamos el valor de la aceleración por b cuadrado sobre r, obtengo una ecuación para calcular el ángulo del peralte de la ruta. Por ejemplo, si sabemos que en una pista los vehículos van a tal velocidad, tomamos como dato ese valor, ¿sí? Y dependiendo de las dimensiones de la pista, yo puedo establecer un radio y a través de esta ecuación obtenemos el ángulo para poder construir ese peralte. Bien, con esto damos por terminada la clase de dinámica.